Donald Trump se plantea posponer las elecciones previstas para el 3 de noviembre. La gran pregunta es, ¿puede hacerlo? Pues la noticia de la semana pasada, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que se plantea posponer las elecciones sin fecha, de momento, las que están previstas para el 3 de noviembre de 2020. Ya sabéis que mucha gente está acusándole de, pues mirar las encuestas, ver que está bastante por detrás, por la mala gestión del tema de la pandemia, por el tema del Black Lives Matter, por razones mil, ve que está por detrás y mucha gente dice, lo que tú quieres es retrasar las elecciones para ver si las encuestas mejoran, si lo del coronavirus va a menos y la gente se empieza a olvidar de esta gestión de la pandemia. Pero realmente Donald Trump tiene una justificación, tiene una teoría sobre por qué se debe posponer. Y es que habla de fraude, de posibilidad de un fraude masivo. ¿Por qué un fraude masivo en las elecciones? Defiende Trump que a causa de la pandemia no sería seguro el 3 de noviembre ir a las urnas, es decir, ir presencialmente a depositar el voto, por cuestiones obviamente de la pandemia, distancia social, etc. Y que entonces eso derivaría en que millones de estadounidenses acabarían votando por correo. Una práctica totalmente legal, pero aquí Trump dice, si masivamente la gente vota por correo, hay una alta probabilidad de que haya un fraude masivo en el voto por correo. Y ese es el principal argumento que da Donald Trump. Donald Trump dice que aunque se esfuercen al máximo en intentar garantizar la seguridad sanitaria para el día de las elecciones, eso no sería posible, la gente acabaría votando por correo y si ese voto por correo es masivo, fraude electoral. Claro, esta es la argumentación de Trump, pero realmente consultando varias fuentes, y sobre todo los expertos, y lo podéis leer estos días, más allá de que la oposición le diga que lo que tiene es miedo a las elecciones. Quitemos eso, nos olvidamos de eso por un momento, y nos vamos a los datos. Y los datos, claro, lo que le dicen los expertos a Trump es que no hay en absoluto ninguna evidencia de que por mucha gente que vaya a votar, el sistema se va a convertir en algo menos fiable. Es decir, si hoy van 10 personas a votar por correo y mañana van 100, lo único que va a haber más voto por correo, pero lo que le están diciendo los expertos es que realmente no va a haber más fraude. Entonces Trump lo que dice es que no, que eso realmente ya ocurre, que en el voto por correo el fraude es muy habitual. Entonces, pero suponiendo que, que haya fraude o sea, por lo que sea, la gran pregunta, lo que habéis venido a este vídeo es, ¿realmente Donald Trump puede, porque aquí es la clave, puede alterar la fecha de las elecciones, puede retrasarla? La respuesta es que no. Desde 1845, o sea que ya ha llovido bastante y se han celebrado unas cuantas elecciones, una ley de 1845 dicta que las elecciones en Estados Unidos se celebrarán siempre el martes después del primer lunes de noviembre. Es decir, el martes que viene después del primer lunes de noviembre. Por no hacernos un lío, digamos que si cogemos el calendario de 2020, ese día, para este año, es el 3 de noviembre. Por tanto, el 3 de noviembre están previstas las elecciones en Estados Unidos. ¿Se puede cambiar esa fecha? Sí, se puede cambiar. Es decir, esa ley de 1845, pues prevé cualquier situación. Pero lo que prevé es que esa fecha de las elecciones solo la puede cambiar una ley, un act, como llaman en Estados Unidos, que se apruebe tanto en el Congreso o en el House of Representatives, es decir, la Cámara de los Representantes, que sería como el Congreso, y el Senado. La tienen que aprobar las dos cámaras. Y aquí Donald Trump se encuentra con un par de problemas. El primer problema, más evidente, la House of Representatives, la Cámara de los Representantes, tiene mayoría demócrata. Por tanto, ya empieza a estar complicado aprobarlo ahí. Pero dices, el Senado tiene mayoría republicana, podría ser. Pero es que el segundo problema, os decía, se encuentra con dos. El primero es que ya una de las dos cámaras es prácticamente imposible que te apruebe ese cambio de fecha. Pero el segundo problema es que los líderes de las dos cámaras, es decir, también los republicanos, ya han dicho que no se plantean ese cambio. Por tanto, incluso los de su propio partido le están dejando mal en esta situación, porque ya han dicho que no se plantean realmente cambiar la fecha de las elecciones o que no ven motivos realmente alarmantes como para cambiar esas elecciones.
Además, una curiosidad que no es tan curiosidad, bastante importante. Lo que prevé la ley esa de 1845 es poder cambiar la fecha de las elecciones. Imaginemos que finalmente, por lo que sea, Donald Trump consigue cambiar la fecha de las elecciones. Hay que tener en cuenta que lo que no se cambia es el fin del mandato. Os explico. Como ya sabéis, hay unas elecciones en noviembre, ¿no? Y Donald Trump, por ejemplo, en 2016 ganó las elecciones en noviembre. Pero no fue hasta enero del año siguiente, de 2017, cuando él toma posesión en ese acto solemne, etcétera, etcétera. Bueno, pues 4 años después, es decir, el 20 de enero de 2021, finaliza oficialmente el mandato de Donald Trump. Y la curiosidad está en que por mucho que él alargase las elecciones, su primer mandato acaba el 20 de enero de 2021. Es decir, al día siguiente, el 21 de enero, si no se han celebrado las elecciones, Donald Trump no ha sido en ese momento reelegido presidente de los Estados Unidos. Y se empezaría, esto ya es política ficción, se empezaría a saltar la línea de sucesión. El siguiente después del presidente es el vicepresidente, Mike Pence. ¿Cuál es el problema? Que el vicepresidente va en el mismo paquete que el presidente, por tanto, el 20 de enero de 2021, él también deja de ser vicepresidente. Tercero en la línea de sucesión, la líder de la Cámara de los Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, pero tampoco será presidenta, porque su mandato acaba en diciembre, acaba precisamente con esas elecciones que están todavía por ver. Entonces nos vamos al cuarto en la línea de sucesión, que es el líder republicano, el senador Chuck Grassley, de 86 años. Es política ficción porque no me veo a Chuck Grassley de repente como presidente de los Estados Unidos. Alguno puede decir al ver este vídeo, oye, pero se suspendieron varias primarias. Y es verdad, se suspendieron varias primarias, pero recordad que las primarias primero se suspendieron por lo que se suspendió también era el voto presencial, es decir, se suspendieron en general. Aquí Trump de lo que está poniendo en duda es el hecho de que el voto por correo no sea fraudulento, etc. Y además, en el tema de las primarias, es una decisión de los diferentes candidatos, de partido, etc. No estamos hablando de que necesites pasar por el Congreso para acabar suspendiendo unas primarias. Por tanto, el contexto es un poco diferente, aunque hay gente que ha levantado la mano y ha dicho, oye, pues cuidado que esto también podría ser. Además, Trump lo que pone en cuestión también es el voto por correo en general. Claro, aquí hay una cuestión que tenemos que saber. El voto por correo en Estados Unidos, ¿quién lo utiliza? Bueno, en casi todos los países sería algo parecido, ¿no? Pero ¿quién lo utiliza el voto por correo en Estados Unidos? Pues básicamente aquella gente que no puede ir a votar presencialmente. Ya he dicho que las elecciones en Estados Unidos es un martes, es un día laborable. Es decir, la gente trabaja, por tanto, los que menos posibilidades tienen de ir a votar y por tanto los que más usan ese voto por correo son gente que por cualquier razón no puede ir a votar. La mayoría de ellos clase trabajadora. Lo que están diciendo muchos politólogos, o lo que están recordando, porque esto pasa cada vez que hay una elección, es que la mayoría de los que usan ese voto es clase trabajadora. Y buena parte de la clase trabajadora, ¿a qué partido en Estados Unidos votan? Al Partido Demócrata. Por tanto, el voto por correo normalmente no le va bien al Partido Republicano. Dicho de otro modo, el voto por correo normalmente no le va bien, o en este caso no le iría bien, a Donald Trump, que esto hay que tenerlo en cuenta. Y por último, quiero acabar el vídeo hablando de un efecto boomerang. Un efecto que le puede salir caro a Donald Trump. Si Donald Trump, como todo parece, no consigue cambiar la fecha de las elecciones, pero sigue con su mensaje de lo complicado, lo arriesgado, lo peligroso que es ir a votar el 3 de noviembre, lo que va a conseguir es asustar sobre todo a la gente más mayor, a la que es más proclive a caer enferma o a tener las peores consecuencias del coronavirus. ¿Cuál es el problema de todo eso? Que, igual que decíamos, clase trabajadora es votante demócrata, la gente mayor es, en su mayoría, no digo toda obviamente, pero hay una parte importante de la gente mayor que es votante del Partido Republicano, en este caso Donald Trump, etc. Es decir, efecto boomerang. Cuidado, porque si no consigues tirar hacia adelante la fecha de las elecciones, lo que vas a conseguir es asustar a tu electorado porque vas a meter el miedo en el cuerpo intentando cambiar la fecha, pero si no lo consigues, lo que has hecho es meter el miedo en el cuerpo a los posibles votantes y al final lo que consigues es que se queden en casa tus posibles votantes. Última duda que dejo en el aire y que están dejando mucha gente en el aire es qué pasa si hay elecciones el 3 de noviembre, como apuntan las encuestas, al final Donald Trump pierde y Donald Trump
aceptará el resultado, seguirá con su acusación de fraude masivo. Algunos expertos legales ya están advirtiendo de que la que se puede montar es grande, aunque le dan como 0,5% de posibilidades a Donald Trump de que se salga con la suya incluso en los juzgados. Así que nada, os dejo también a vosotros en comentarios que digáis la vuestra sobre qué pensáis sobre este intento de Donald Trump y sobre todo si pensáis que es justo, que no es justo y qué pasará si finalmente se celebran las elecciones y, por lo que sea, Donald Trump acaba perdiendo las elecciones. Y nada más, usad los comentarios también para pedirme cualquier otro tema que queráis ver en este canal. Suscribíos si no lo habéis hecho, compartirlo con quien queráis este vídeo y cualquier otro del canal. Y nada más, un saludo.